Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el último capítulo del libro de Éxodo. Es el tema número 94 y no vamos a acabar hoy. Vamos a dejar el último cachito cuando la gloria de Dios se manifiesta en el santuario. Lo dejaremos para la próxima semana. Si Dios lo permite, entonces la próxima semana damos por terminado el libro de Éxodo. Para el día de hoy vamos a estudiar prácticamente todo el capítulo 40, excepto sus últimos versículos, y el nombre del tema es Se levanta el santuario. La semana pasada vimos que los israelitas terminaron la construcción de todos los elementos del santuario, ¿verdad? Y que Moisés los inspeccionó. Recordemos en Éxodo 39, versículo 42 y 43. Dice, los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Analizamos esto con detalle la semana pasada. Y luego en el capítulo 40, Moisés registra que Dios le dio instrucciones sobre cuándo y cómo debía levantarse el tabernáculo, o sea, cómo y cuándo debía entrar o iniciar su funcionamiento. Vamos a Éxodo 40, versículo 1 y 2. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Tienda de reunión porque ahí se reúne el sumo sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes entran al santuario. Recordemos que no quisiera que nos confundiéramos. Hablamos del santuario en términos generales como el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero vamos a ver que en este capítulo hay una distinción entre el santuario y el atrio. El atrio es la parte externa, ¿verdad? Digamos que separada por medio de una cerca de telas, una puerta de acceso única. Entrabas, estaba el altar de los sacrificios, el lavatorio, y luego ya tenías lo que es el santuario en sí, ¿verdad? Donde internamente tienes el candelabro, la mesa de los panes, el altar de incienso y luego el lugar santísimo, donde está el arca. Entonces, cuando decimos que se levanta el santuario, estamos hablando específicamente de la parte interna, aunque también se menciona la parte externa, que es el atrio. Pero decimos que el santuario es el lugar donde habita Dios, donde solo tienen acceso los sacerdotes. Pero recordemos que solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Entonces, la serie de instrucciones que Dios va a dar a continuación tiene que ver con el orden que Él establece para que se vaya edificando todo lo que ya había estado hecho. Aquí podemos ver que cuando los israelitas terminaron todo, nada estaba armado, ¿verdad? Estaban todas las piezas por separado, todas las cortinas, todo lo que era del toldo, todas las placas de madera, las bases, las inspeccionó, pero no había nada armado. Vemos que aunque estaba todo terminado, Moisés no avanzó hasta que Dios se lo ordenó. Eso es interesante, porque ya tenían todo listo, pero no se atrevieron a armarlo ni a hacer nada para empezar hasta que Dios lo especificara. Pero ya habíamos visto que en el caso de la construcción de cada uno de los muebles del santuario, Dios no especificó cómo debían organizarse y ellos decidieron cómo se organizaban, ¿verdad? Fue armado el equipo que Dios estableció, ¿verdad? Bezalel y Aholiab, encargados y todos aquellos que habían sido capacitados y que Dios había dispuesto su corazón para servir. Pero en cuanto a la forma en la que se organizarían no fue especificada y vimos que se le encomendó al menor de los hijos de Aarón para que registrara todo lo que estaban haciendo y llevara cuentas de todo el material, de todo lo que se hizo, pero eso no fue especificado por Dios. Si retrocedemos más, cuando Moisés juzgaba al pueblo, Jetro le recomienda a Moisés que se organicen, ¿verdad? Y que establezcan jueces de distinto nivel para poder atender los asuntos desde los más ordinarios a los más complejos. Dios no había especificado tampoco esa forma y ellos la hicieron por iniciativa propia. Pero en este caso ya tienen todo armado y no toman por iniciativa propia y dicen, pues vamos a armarlo, no, ya está todo. Vamos a construirlo, al cabo que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Ahí no hubo iniciativa, ahí no buscaron qué les parecía mejor o cómo se podían organizar.
Se terminó la elaboración de cada uno de los elementos y no hicieron nada hasta que Dios lo dijo. Entonces tendríamos que preguntarnos cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? ¿Cuándo sí podemos tener iniciativa para hacer las cosas de la manera que nos parezca más eficiente y cuándo no debiéramos hacer nada hasta que Dios lo indique? En este caso, lo que podemos ver es que dice Dios en el versículo 2, en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión, ahí tienes la instrucción. Sin instrucción de arrancar, no haces nada. Y en los casos anteriores ya había sido dada la instrucción, pero no se detalló el cómo, ¿verdad? Entonces, como que ahí tenemos un parámetro. Cuando tú tienes la instrucción ya dada de parte de Dios y no se especifica el detalle de cómo hacerse, entiendes que ahí hay libertad para elegir. Tú decides cómo te organizas para cumplir la tarea que Dios te encomendó, puesto que Él no especificó la manera específica de hacerla. Decimos los cristianos, cuando vamos a la Escritura, que en lo esencial todos debemos estar de acuerdo. Todo aquello que está claramente expresado en la Biblia, ningún cristiano debe negarlo. Pero en aquello que no está especificado, ahí hay libertad. Los cristianos podremos determinar cuál es la mejor manera de organizarnos para cumplir las cosas que Dios ha demandado. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que terminaron hasta que inició el primero de mes del año nuevo, ¿verdad? Dios escoge empezar en año nuevo. Pero nuestro cálculo ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Entre 5 y 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo en espera? Debió haber sido días. No creo que hayan sido meses esperando a que Dios dijera. Podemos imaginar entonces que por el cálculo que hicimos la semana pasada, que coincidía con el de 2 comentarios aparte, terminaron y esperaron simplemente a que entrara el nuevo año, ¿verdad? ¿Qué tantos días? No sabemos. Pero bueno, Dios eligió el primer día del año. Un año antes estaban en Egipto todavía. Un año después, la presencia de Dios morará en medio de ellos. Luego, Dios da instrucciones específicas sobre cómo levantar el santuario, cuál es el orden que se debe seguir. Vamos a Éxodo 40, versículo 3 al 5. Dice, pon en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva dentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Son instrucciones generales, ¿verdad? No están tan específicas. Por ejemplo, aquí podríamos preguntar, cuando dice, lleva dentro, en el versículo 4, lleva dentro la mesa y ponla en orden. Exactamente, Dios, ¿dónde debe ir la mesa? Porque cuando dice lo primero, pone en su interior el arca del pacto y cubre con la cortina, estamos hablando del lugar santísimo, ¿verdad? Más adelante, cuando veamos que Moisés lo pone por obra, vamos a ir viendo la imagen para recordar y ver exactamente cómo fue poniendo Moisés las cosas. Pero ahorita tratemos de hacer memoria de todo lo que vimos. Sabemos que el arca estaba sola, ¿verdad? Y la cortina que dividía o impedía que los sacerdotes vieran el arca era para proteger a los sacerdotes, porque cualquiera que viera la presencia de Dios ahí moría. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero tenía que haber ofrecido un sacrificio por sí mismo y aparte tenía que encender incienso de manera que se hiciera una nube densa y no pudiese ver como quiera el arca para que no muriera. Entonces si te dice, lleva el arca y cúbrela con la cortina, dices, pues es lo único que hay ahí, ¿verdad? Tú ya llevarías la cortina y no hay problema, pero cuando dice, lleva dentro la mesa y ponla en orden, dices, bueno, exactamente dónde debe ir la mesa no está especificado. ¿A qué se refiere con ponla en orden? Bueno, eso lo alcanzamos a estudiar, aunque no estaba en Éxodo, estaba en Levítico. Vamos al Levítico 24, versículos 5 al 9. Dice, toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente entre el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo.
Entonces, el pan era como una especie de ofrenda por cada una de las tribus de Israel, como gratitud por la provisión y el favor de Dios que recibían. Y tenían que estar acomodadas de 6 y 6, ¿verdad? Un peso específico. Cada torta, 4 kilos, y tenía que poner incienso también. Entonces, cuando Dios le dice que ponga la mesa y la ponga en orden, aunque no está registrado en Éxodo, bueno, Moisés ya lo sabía, ¿verdad? Porque estaba en Levítico, cómo tenía que estar registrado. Ahí sí hay algo específico. Luego, regresemos a Éxodo 40, dice, versículo 4, lleva dentro de la mesa y ponla en orden. Pon también adentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Ok, tampoco está especificado en cuál lado va el candelabro. Pues imagínate, entras, tienes un área libre porque está la cortina que divide el lugar santísimo y que impide que se vea el arca. Ahora, pon la mesa y el candelabro y el altar de incienso. ¿Dónde va cada cosa? No nos dice de qué lado va la mesa ni de qué lado va el candelabro, pero sí especifica que el altar del incienso va frente al arca del pacto. Frente al arca del pacto, pero después de la cortina, ¿verdad? No adentro del lugar santísimo. Entonces aquí no está especificado en qué lado va la mesa, en qué lado va el candelabro. Luego, ¿recuerdan para qué servía el candelabro, verdad? Es para iluminar el santuario. Tenía que encenderse siempre que caía la tarde o la noche. No estaba encendido siempre. Se encendía siempre que fuera necesario, ¿verdad? Era para iluminar internamente. Luego da las instrucciones para el atrio, Éxodo 40, 6 al 8. Dice, coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Levanta el atrio en su alrededor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Y aquí está más específico dónde va el altar y dónde va el lavamanos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del altar? Todas las ofrendas se sacrificaban ahí. ¿Cuál era el propósito del lavamanos? Que los sacerdotes se lavaran manos y pies antes de entrar al santuario. ¿Por qué? Porque había pura tierra, ¿verdad? Y vas a entrar ahí, tienes que entrar limpio. Y vimos que también simbólicamente estaba relacionado con la santidad. Después, dice, levanta el atrio en el versículo 8, levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio, que es la barda perimetral. Son instrucciones muy genéricas, ¿verdad? Luego, Éxodo 40, 9 al 11. Moisés después debía ungir el santuario. Dice, toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que hay en él. Conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Y unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. Prácticamente todo le tienes que poner aceite, ¿verdad? Esto era un símbolo de que aquello que recibía el aceite especial, un aceite cuya receta no se debía replicar bajo pena de muerte, ese aceite a cualquier cosa que se le vertiera era consagrado al Señor, es decir, era de uso exclusivo para Dios. Y vamos a ver que tanto los sacerdotes como cada mueble del santuario tenía que ser ungido. Ahora de aquí, los cristianos sacan la idea de echarle aceite a las cosas, ¿verdad? Distintas veces he hablado con ustedes de eso. Cuando compras una casa nueva, le decías al pastor que fuera a ungirla con aceite. Mi casa me la ungieron. ¿Alguien de aquí le ungieron su casa? ¿No? Todavía tiene demonios entonces. A mí me decían que la unción era para que se fueran los demonios de los albañiles que andaban ahí. Ahí se quedaban los demonios pegados en las paredes. No se iban hasta que le echabas aceite. Bueno, ¿de dónde sacan ellos eso? Pues es que tu casa es tuya, pero la vas a dedicar al Señor, ¿no? Así que ponle aceite para que quede consagrada para el Señor. Si comprabas un carro, ahí va el aceite para el carro. Es más, había personas que le echaban aceite al perro que compraban, ¿verdad? Porque también iba consagrado al Señor. La pregunta es, ¿los cristianos debemos consagrar las cosas de esta manera? ¿Existe esto de que le voy a echar aceite para que esto sea consagrado al Señor? Mira, para empezar, el aceite de la unción era una receta que no puedes replicar, ¿verdad?
Nadie puede hacer eso al pie de la letra porque no sería el mismo aceite. Número 2, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que nosotros debemos consagrar objetos a Dios. Y tampoco las personas. ¿Por qué? Porque el aceite es algo simbólico que indicaba que Dios lo había separado para sí, tanto a la persona como al objeto. Y nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos regenerados, fuimos ungidos con el Espíritu Santo. No con el símbolo, con el Espíritu Santo en realidad. Así que no hay ningún cristiano que tenga que ser consagrado para Dios, porque desde el momento, desde el instante que nació de nuevo, ya está ungido y consagrado para Dios. Y en cuanto a las cosas, mira, lo que estaba en el santuario era para que los hombres pudieran alcanzar gracia de parte de Dios, ¿verdad? Era la manera en que los seres humanos podían relacionarse con Dios por medio de los instrumentos y los muebles del santuario. Todo esto era sombra de lo que habría de venir. No estamos bajo la ley de Moisés, ni nos relacionamos con Dios por medio de objetos. Gracias a Jesús nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Cuando Jesús murió, queda registrado, ¿verdad? El velo se partió en dos. ¿Cuál es ese velo? El que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo se rasgó, ya no tenía sentido ese velo, ahora había acceso directo a Dios. Y eso es lo que nosotros, hijos de Dios, obtuvimos por medio de la justicia de Cristo y por medio de su sacrificio. Entonces, no necesitamos ungir nada para tener relación con Dios, ni mi casa tiene que estar ungida, ni mi carro, ni mi perro, ni nada de eso, porque para nada es algo similar a lo que vemos en el santuario, ¿verdad? Algunos dirán, oye, pero sí se ungían a los enfermos con aceite, ¿no? Sí, pero nunca se especifica el propósito. Nunca dice, está enfermo con aceite, conságralo para el Señor. No, úngelo con aceite. Y no se especifica por qué. El contexto cultural nos dice que el aceite era con fines medicinales o fines estéticos. Cuando dijo Jesús que cuando ayunes, te ungieras con aceite. Pero eso era para que te vieras arreglado, ¿verdad? Aseado. Con buen aroma, no que fueras como los hipócritas que querían así estar todos demacrados para que la gente sepa que está ayunando. No, tú ponte tu aceite. Había fines estéticos y había fines medicinales. ¿Para qué le querrías poner aceite a un enfermo? ¿Para que huela rico? Pues a lo mejor sí, pero debe ser principalmente por fines medicinales. Nada que ver con consagrar al enfermo para Dios. No tiene ningún sentido. Así que no hay nada en el Nuevo Testamento que siquiera sugiera que debemos consagrar cosas o ungir cosas. Así que el cristiano, puesto que de nada sirve ya estos elementos, aunque estuvieran en función, cosa que no hay, el templo fue destruido y todo esto cesó por completo, ¿verdad? Una señal clara de que Dios dice esto ya no tiene función, no sirve, ¿verdad? Ya no es necesario. Ninguno de nosotros tendría que estar haciendo eso, sacando de contexto estos pasajes. Pero bueno, a Moisés se le especifica que tiene que ungir todo. Ahora, luego viene la consagración, Éxodo 40, 12 al 15. Dios instruye, lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, haz que se bañen, y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas, úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Ok, todas estas indicaciones las puedes encontrar en Éxodo 29. Nosotros las estudiamos a detalle cuando analizamos ese capítulo. Y aquí, cuando nos dice, un poquito más adelante en el capítulo 40, que Moisés hizo todo lo que Dios pidió, Moisés omite la parte de la consagración de los sacerdotes, pero nos le explica a detalle en Levítico 8. Así que más adelante vamos a ver con detalle cómo es que Moisés llevó a cabo esta parte que Dios le mandó. Ahora, cuando dice, la unción les conferirá un sacerdocio válido por todas las generaciones venideras, aquí está hablando solamente de los hijos de Aarón. El sumo sacerdote tenía que ser ungido cuando entraba en función. Se tenía que volver a hacer el proceso de unción. Pero todos los descendientes de Aarón que no fuesen sumos sacerdotes ya no tenían que ser ungidos. Todos entraban en función sin la necesidad de que se les pusiera aceite. Pero en el caso del sumo sacerdote sí. Dice el comentario de Helicos, los comentaristas judíos sostienen que solo la unción de los hijos de Aarón fue suficiente para todo el tiempo y no se repitió en el caso de ningún sacerdote posterior.
Cada sumo sacerdote, por el contrario, instalado en su oficio por unción, debía ser instalado en su oficio por unción, de donde el sumo sacerdote llegó a ser llamado el sacerdote ungido. Entonces, cuando Dios dice, al final del versículo 15, la unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras, está hablando única y exclusivamente de aquellos que no son sumos sacerdotes. Siempre que el sumo sacerdote moría y tenía que ser puesto otro sumo sacerdote, tenía que volver a ser ungido. Ahora me ponen la primera imagen para recordar cómo eran las vestiduras. Dado que se les instruye que se pongan las vestiduras, recordemos la distinción entre las vestiduras del sumo sacerdote y las de los sacerdotes generales. Del lado derecho tienes al sumo sacerdote de frente y de espalda, y del lado izquierdo al sacerdote normal. La distinción es clara, no te podrías confundir quién es el sumo sacerdote, salta a la vista. Y ya vimos cada una de las prendas con detalle y las analizamos, ¿verdad? Ahora, también había una instrucción de lo que tenían que ponerse debajo de esas vestiduras. ¿Me pone la siguiente imagen, por favor? Unos calzoncillos, que de calzoncillos no tienen nada, están enormes, ¿verdad? ¿Para qué era esto? Bueno, como tenían que subir al altar a ofrecer los sacrificios, podía venir un viento a la Marilyn Monroe y se les levantaría la túnica y sería una imagen muy, muy desafortunada. Así que Dios dijo, nada de eso. Se van a tener que poner esos calzoncillos para evitar que si se les llega a levantar por alguna razón la túnica, nadie vea nada y nadie peque de ninguna manera. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Y vimos, lo primero que tienen que hacer es bañarse. Antes de ponerte la ropa, te bañas. Como sabrán, no era algo común, ¿verdad? De hecho, me acordé mucho que cuando los españoles llegaron acá, encontraron, una de las cosas que más les llamó la atención es que los nativos, acá en México, los mexicanos, se bañaban 2 veces al día, todos los días. Los españoles se bañaban allá cada que había una ceremonia especial, ¿verdad? Fíjate, la gran mayoría de las culturas europeas no se bañaban seguido porque el agua no era tan abundante. Y si has visto las vestimentas de los vestidos largos y las mujeres con sus abanicos, del siglo, no sé qué serán, siglo XVII o XVIII, dices, qué bonito, ¿y por qué el abanico? Por la peste. No sé si sabías. Como no se bañaban prácticamente, tenían un aroma muy fuerte. De hecho, los perfumes se inventaron para disfrazar el aroma que el cuerpo emitía porque casi no te bañabas. Y un método para poder soportar estar ante alguien, tenía que estar echándote airecito para que el olor y la peste no te afectara tanto. Ahora, ¿cómo sería vivir en el desierto? ¿Qué tan frecuente se bañaban? Yo creo que casi nunca. ¿Es agua para tomar o para bañarse? ¿Para qué la querrías usar? Hombre, aguántense todos, esto es para tomar, ¿verdad? Fácilmente podría decir, ay, viene fulano, ¿verdad? Como a no sé cuántos metros de distancia. Bueno, para entrar en funciones, báñense. Y luego se ponen las vestiduras. Hasta ese detalle específico se tienen que bañar. Ok, tenían que ser ungidos los sacerdotes. Luego, Éxodo 40, 16 al 17, Moisés cumplió las instrucciones al pie de la letra. Dice, Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día 1 del mes 1 del año 2. Esto indicaría que el santuario en el día 1 del mes 1, si se instaló en el día 1, solamente requirió un día o menos para instalarse. ¿Qué tanto crees que tomaría armar semejante estructura? Pero recordemos que el diseño es de Dios. Dios diseñó cada pieza para que sea de fácil transportación y que sea práctica a la hora de armarlo. Semejante estructura en un día o menos es muestra de lo eficiente que fue el diseño que Dios les dio. Luego, Moisés describe el orden en el que fue levantando cada una de las cosas que Dios le dijo en el santuario. Y Dios no lo especificó, pero esto fue lo primero que hizo Moisés. Éxodo 40, 18 al 19. Dice, al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases,
levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esa puso el toldo, tal y como el Señor se lo mandó. Espérame, pero nunca leímos que Dios le dijera esto. Lo que leímos es que Dios le dijo, toma el arca y la pones en el santuario y luego pones la cortina. O sea, para poder cumplir eso, tenías que armar primero toda la estructura. Digo, no hay de otra, ¿verdad? Entonces Moisés dice, lo primero que hizo fue darle forma, ¿verdad? ¿Y tú crees que él podría hacer todo eso solo? Que estaban todos viendo cómo Moisés lleva cada tablón. Y luego tiene que pararlo, porque eran altos, ¿se acuerdan? Tienes que pararlo, ponerlo sobre la base. No, seguramente alguien le ayudó. Pero ¿por qué dice que Moisés lo hizo? Bueno, él es el que estaba a cargo de hacerlo. ¿Por qué él? Recuerda, ¿quién es el único que había visto el modelo original? Moisés. ¿Quién más podría armarlo? Digo, los que construyeron todo pueden darle sentido a cada una de las piezas, pero cómo van organizadas, solamente Moisés sabe. Así que ahí tenía que andar Moisés, a ver, levántame esta y esta va aquí, y luego me pones toda esta fila. Tuvo que ir dando instrucciones. Moisés tiene que ser el encargado de llevarlo a cabo. Dudo que Moisés, él solo haya puesto los toldos. ¿Te acuerdan las 4 capas que tenían arriba como toldo para proteger el santuario? Definitivamente Moisés no hizo eso solo. Se nos describe como que Moisés lo hizo, es decir, él es el que estaba a cargo. Él es el que dijo cómo se debía de hacer. Así que lo primero que hace es establecer la estructura, ¿verdad? Firme según el diseño. Luego, Éxodo 40, versículo 20-21. A continuación, tomó el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto tal y como el Señor se lo había ordenado. Dice, tomó el documento del pacto. ¿Cuál es ese documento del pacto? No se nos había mencionado ningún documento del pacto con esas palabras. Bueno, en hebreo es una sola palabra, edud, se traduce como testimonio. ¿Cuál es el testimonio del pacto? Los 10 mandamientos, las 2 tablas. Tomó las 2 tablas y las puso ahí. Dice el comentario de Helicos, por testimonio debemos entender las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, que Moisés había traído consigo desde lo alto del Sinaí en su última visita, ¿verdad? Porque la primera vez que fue, destruyó las tablas. En la segunda, ahora sí, fueron preservadas y van en el arca. Pregunta, dice, ajustó las varas del arca y sobre ellas puso el propiciatorio. ¿Lo hizo él solo o tenía ayuda también? Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. Acuérdate que el arca tiene las 2 varas, ¿verdad? Sus argollas para transportarla. Se requerían 4 hombres. No creo que Moisés haya hecho solo. Así que esos 4 vieron el arca. Fueron afortunados en llevar y ponerla. ¿Quiénes son los que ayudaron? No está especificado, pero ellos la vieron. ¿Habrán sido sacerdotes? Tal vez. Pero aún así, ningún sacerdote podía verla, solo el sumo sacerdote. ¿Por qué ahora sí no hay problema y la están viendo? Porque hasta este momento es solo una pieza, ¿verdad? Es solo un objeto. No hay nada especial en el arca hasta que la presencia de Dios se manifiesta allí. Antes de eso, no pasa nada. Es una caja cubierta de oro, ¿verdad? No hay nada de especial. Lo que hace especial al arca no es el arca. Es que la presencia de Dios se manifestaba desde allí. Entonces, por eso, transportarla y hacer eso no haría que alguien cayese muerto ni nada por el estilo. Sabemos más adelante que los sacerdotes la llevan, ¿verdad? Y que todos podían ver que venía el arca. El problema es ver lo que estaba dentro. Pero aquí se especifica que tenían que puso Moisés las tablas y luego la cubrió y lo transportaban. Iba a decir, qué buena suerte el que dijo, yo ayudo, y le dejaron ayudar, ¿verdad? Y poder moverla. Bueno, dice después Éxodo 40, versículo 22 al 28. O sea, después de poner el arca en el interior y la cortina, versículo 22, Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado.
Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Y después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Vamos a recordar cómo estaba esto. Y fíjate que puso la mesa en un lugar específico y luego puso el candelabro frente a la mesa. Y ahí podemos ver de izquierda a derecha tienes el arca y la cortina que divide al lugar santísimo. Inmediatamente después tienes el altar de incienso, ¿verdad? Y luego nos dice que la mesa fue colocada, dice, en el lado norte del santuario y el candelabro o las lámparas en el lado sur. ¿Cómo supo Moisés que la mesa iba del lado norte y el candelabro del lado sur, puesto que Dios no lo especificó? Porque él había visto el modelo, ¿verdad? A él se le ordenó que hiciera según el modelo que se le mostró. Entonces, no era necesario que Dios le dijera a Moisés, la mesa va del lado sur y el candelabro, del lado norte y el candelabro va del lado sur. No, porque Moisés lo vio. Así que Moisés lo acomodó. Tienes entonces los elementos, la cortina para entrar al santuario, entrarías del lado derecho a la mesa de los panes, están las 6 y 6, se ven las columnitas de las tortas, y luego enfrente el candelabro, que se tenían que encender las lámparas, y luego el altar de incienso, la cortina que divide el lugar santísimo, y luego el arca. Ahí, eso fue lo primero que se armó. Luego, versículo 29 al 33, Éxodo 40, 29 al 33. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamanos ante la tienda de reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Me ponen la siguiente imagen para darnos una idea de la parte exterior, que sería el santuario. Bien, esta es una réplica o intento de réplica, ¿verdad? Tienes en la parte izquierda la entrada, se alcanza a ver un cambio en la cortina, el color, ¿verdad? Lo primero que te encuentras es el altar y luego el lavamanos y luego ya tienes la entrada. Y se especificaba, ¿verdad?, que tenía que poner el altar a la entrada y luego después el lavamanos entre el santuario y el altar. Y ahí no había pierde, ¿verdad? Así está especificado. Después dice en el versículo 33, levantó el atrio en torno al santuario y el altar. Todas las cortinas, ¿verdad?, que dividen como cerca, y la cortina a la entrada. Y se terminó la obra. Pero nos dice, en el versículo 29, dice, puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Pero eso no está manifestado aquí en Éxodo 40, ¿verdad? No leímos que Dios le dijera que ofreciera ya los sacrificios. Eso ya había sido especificado en el versículo 29, en el capítulo 29. Vamos a Éxodo 29, versículo 38 al 41. Dice, todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Así que Dios no le dijo en el capítulo 40 que ya ofreciera los sacrificios, pero como Dios dijo que todos los días debían ofrecerlos, ¿qué tenía que hacer el primer día una vez puesto el altar? Pues obedecer lo que Dios había dicho, ¿verdad? No estaba registrado en el capítulo 40, pero está implícito en la instrucción que Dios da. Y fíjate, tendríamos que pensar, ¿Moisés está registrando tal cual Dios le dijo
o Moisés está registrando en un sentido general lo que sucedió? Porque hay detalles que no están mencionados, que vemos que Moisés hace, y nosotros podemos decir, bueno, es que él vio el modelo, por eso sabía cómo. Ahora, Dios no le especificó, tienes que hacer los sacrificios. Pero Moisés dice, ok, si ya está levantado el santuario, y Dios ordenó que todos los días se ofrezcan sacrificios, lógicamente, una vez que se instala el santuario, tienes que ofrecer los sacrificios. ¿Me explico? Fíjate bien cómo se razona para obedecer, ¿verdad? Dios dijo esto y luego dijo esto anteriormente. ¿Qué debo de hacer? No es una o la otra, las dos cosas. ¿Se entiende? Fíjate bien cómo Moisés está interpretando lo que Dios le dice y lo pone en acción según el razonamiento, ¿verdad? Es un razonamiento lógico. Y los cristianos debemos ser buenos razonando para poder obedecer a Dios. No sé si me explico. No cometamos el error de decir, aquí hay un pasaje que dice eso y ya, como dice, no juzguen para que no sean juzgados, dijo Jesús, ¿verdad? Es una bandera que muchos cristianos usan. Le dices, oye, eso está mal, no juzgues. Jesús dijo que no juzgues para que no seas juzgado. Sí dijo, obviamente que lo dijo, pero no fue todo lo que dijo. Porque también dijo, juzgad con justo juicio. Entonces, no es cuál de los dos versículos escojo. No, los dos. Tienes que razonar lo que Jesús dijo. Cuando dijo, no juzguen para que no sean juzgados, está hablando de un juicio hipócrita. Está hablando de aquel que teniendo una viga en su ojo, quiere ir a quitarle la astilla al ojo de su hermano, que es un acto de hipocresía. No puedes tú decirle a alguien que debe de ser corregido en algo que tú también haces y que tú no tienes ninguna especie de corrección. Tú asumes como que tú estás bien cuando juzgas al otro. Jesús dice, no hagas eso, no juzgues para que no seas juzgado. Pero no está diciendo, no te puedo juzgar porque me van a juzgar. Claro que vas a ser juzgado, pero no seas hipócrita al hacerlo. Más bien, en otra parte Jesús dice, juzgad con justo juicio. Entonces, entendemos que si aplicamos el razonamiento y entendemos las dos cosas que Dios dijo, tenemos claro lo que debemos hacer de una manera correcta. Imagínate que Moisés pensara como muchos cristianos hoy en día y que Dios nada más le dijo eso, levantarás el santuario. Y Moisés dijo, ahí está, ya, y se pone a verlo, qué bonito quedó. Y se pasa la mañana y ya se pasó el tiempo para ofrecer el sacrificio de la mañana. ¿Sería agradable a los ojos de Dios? Diría Moisés, ya te obedecí. Sí, Moisés, pero piénsale, ¿verdad? Te dije dos cosas, no nada más una, no aísles. No nada más dices, esto es lo que Dios me dijo y no me importa todas las otras cosas que dijo. Tienes que considerar lo que Dios ha dicho en todo el contexto de la Biblia. En todo lo que Dios ha dicho, no nada más una parte aislándola para llegar a una conclusión. Se requiere razonar la palabra. Tenemos que ser buenos razonando. ¿Cómo hago lo que Dios dijo teniendo en cuenta todo lo que dijo? No nada más una parte de lo que dijo. Por eso es muy peligroso que los cristianos desconecten su cerebro cuando entran a la iglesia. Aquí no les pedimos que hagan eso. Aquí le dicen al revés, razónalo. Razonemos juntos lo que dice la palabra. Lleguemos a conclusiones lógicas, válidas, porque eso es lo que agrada a Dios. No de que tú créelo por fe. No lo entiendes y no lo trates de entender, solamente créelo. Eso es una enorme alerta roja, ¿verdad? Todo aquel que te pida que no razones lo que te va a decir, porque seguramente lo que te va a decir no es razonable. Y todo aquello que no es lógico no existe. No existen los círculos cuadrados. No existen los solteros casados, aunque ellos aseguren que son solteros. No existen. Y si alguien te dice, tú créelo, créelo. Soy soltero aunque estoy casado. No lo entiendes, pero créelo. Pero no, qué conveniente. Esa no es la manera en que Dios hace las cosas. En el principio era el verbo, dicen las palabras, ¿verdad? El logos. De ahí, de esa palabra logos, viene lógica. Pensar con lógica es pensar como Dios piensa.
De hecho, no podríamos articular palabras si no fuese por la lógica. Cuando alguien te pide que desconectes tu cerebro o que no razones o que no trates de entender lo que te va a decir y que nada más lo creas, por favor, nunca lo hagas. Necesitan que dejes de razonar para poder obtener de ti lo que están buscando. No, al contrario, fíjate, Moisés no se le dijo directamente que tenía que empezar, pero es obvio si Dios había dicho que todos los días se tenía que ofrecer sacrificios. Moisés razona, Dios me ha dicho esto, pero también dijo esto, así que voy a poner en práctica todo lo que Dios me ha dicho, no nada más una parte. Entonces, dice el versículo 30, regresando a Éxodo 40, versículo 30, colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado. Ahora, no está especificado si ya fueron consagrados o no, porque eso lo va a explicar hasta Levítico 8. Podríamos decir, ese día tuvieron que entrar, sí, porque si lo hicieron al iniciar el día, pregunto yo, eran el primer día del primer mes del segundo año. ¿Fue necesario encender el candelabro o no? Justo cuando fue inaugurado. ¿Sí o no? Y de saber, el primer día del primer mes, ¿a qué hora empieza el día? Nosotros diríamos en nuestro contexto a las 12 de la noche. Bueno, a las 0 horas, 1 segundo. ¿Era necesario encenderlas? Sí, pero esa no es la manera en que ellos medían los días, ¿verdad? Para ellos era de tarde a tarde. Por ahí de las 6 de la tarde empezaba el día. Así que dependería de en qué estación del año están, ¿verdad? Y si tenían horario de verano. No tenían horario de verano, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que cuando estamos no está el horario de verano, a las 6 ya está oscuro. Pero ahorita dan las 9 y todavía hay luz de sol. En aquel entonces, si está alrededor de las 6 de la tarde, pues quizás al principio no sería necesario, pero no tardaría mucho tiempo en que tuvieran que encenderlas. Pero entonces, cuando nos dice que usaron el agua de lavamanos para lavarse manos y pies, tuvo que haber sido necesario para entrar a prender las velas, ¿verdad?, del candelabro, para poner los panes. Entonces, sí lo hicieron al menos una vez, pero lo que dice el versículo 31, Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron ahí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado. Ahí es un paréntesis, ¿verdad? Nos está diciendo lo que hicieron en delante, el propósito de lavamanos y cómo se cumplió. Pero ya es un paréntesis a lo que nos está narrando. Entonces, se levanta conforme el orden que Dios estipuló y inicia todo lo que Dios había mandado que se hiciera. Luego, en el versículo que sigue, la gloria de Dios llena el tabernáculo, pero no la vamos a ver hoy. Lo vamos a dejar, si Dios lo permite, para la próxima semana. Y quiero que hagamos una analogía de todo lo que ha sucedido, cómo es que este santuario, en cierta manera, está conectado con Edén. ¿Cuál es la relación entre Edén y este santuario? Ahí hay elementos importantes que debemos considerar, y aunque nos quedan como, no sé cuántos, 4 versículos es lo que queda para acabar el capítulo más o menos, bueno, vamos a estudiar, a tratar de ver la analogía entre lo que sucedía en Edén y lo que está sucediendo acá, y cómo a pesar de que Dios está morando entre ellos, no puede estar con ellos, a pesar de todo lo que se tiene que hacer. Y luego cuando empecemos a estudiar Levítico vamos a ver tantas cosas que tenían que cumplirse para poder estar en paz con Dios, que es imposible pensar en tener comunión con Él, cosa que nosotros podemos hacer a diario y decidimos no hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, lo veremos si Dios quiere más adelante. Por lo pronto el día de hoy terminamos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Quisiera que nos quedáramos con esto en mente, tratando de aplicarlo a nosotros en la vida cristiana, en la iglesia. Mencioné al principio cómo Moisés tiene iniciativa en algunas cosas y se adelanta y considera cuál es la mejor forma de hacerlo y lo hace, pero en otras cosas no hace nada a menos que Dios se lo haya mandado. Ese balance lo tenemos que cuidar siempre en la iglesia. Nosotros no estamos esperando a que Dios nos revele algo para que la iglesia lo haga, porque ya toda la revelación está en la Escritura. Y quizás en lo personal, alguno de nosotros que le pida a Dios, Dios, muéstrame cuál camino quieres que siga. No puedes deducir de la Biblia cuál es la decisión correcta a tomar. Imagínate que te ofrecen 2 trabajos, los 2 son muy buenos, tienes que escoger uno. Y dices, yo no quiero confiar en mi propio razonamiento porque soy muy limitado, necesito que Dios me muestre. Y buscas a Dios en oración, Señor, muéstrame de alguna forma que yo entienda cuál de los 2 es tu voluntad preceptiva. Porque la decretiva se va a cumplir, ¿verdad? Es inevitable. Pero yo quiero hacer lo que a Él le parece mejor, la mejor oferta. Sé que a fin de cuentas voy a hacer lo que Él ya ordenó, pero yo quiero decirle a Dios, no quiero decidir yo, quiero que tú me digas. Y ahí esperamos a que Dios de alguna manera nos muestre. Pero si hablamos como congregación, no vamos a estar esperando que Dios nos dé una revelación para saber qué hacer, porque ya está en la Biblia, ya está en la Escritura. Entonces, en aquello que ya fue revelado, todo aquello que claramente está especificado, no hay discusión. Todos debemos hacerlo como dice. Oye, pero estamos en otros tiempos, ya no se usa. La palabra de Dios no dejará de cumplirse, dijo Jesús. Ni una iota dejará de cumplirse, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que no queda en nuestro criterio qué cosas de la Biblia sí y qué cosas no. Lo que dice, como lo dice, y donde no dice con claridad, ahí hay libertad. Las congregaciones podrán decidir cómo hacen algo, cómo se organizan, de manera que en ninguna manera hagan algo contrario a la Escritura. Pero donde no está claramente definido, ahí hay libertad. Y así hay distintas áreas de la vida de la iglesia donde Dios no ha dicho con exactitud cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces, cada congregación va a decidir, como cuando Moisés se organiza para juzgar al pueblo, o como Moisés pone un comité para monitorear las actividades de la construcción del santuario. No fue especificado por Dios, pero en nada contradice la palabra de Dios. Nosotros debemos asegurarnos que como iglesia imitamos a Moisés, no hacemos nada a menos que Dios lo haya estipulado. Y lo que hacemos, porque no está claramente especificado o no hay ninguna mención bíblica, lo hacemos buscando en ninguna manera contradecir la palabra. Y esos 2 elementos son esenciales para la vida en la iglesia. Primero, porque nos va a permitir caminar en paz y en bendición. Porque obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo por los problemas que nos evita la obediencia. Por el bienestar y los beneficios que vienen implícitos en obedecerlo. No porque esperamos recompensa, no, por el hecho de la bendición que es hacer lo que Dios dijo. Y en segundo, entender que podemos estar en desacuerdo en las cosas donde no están claramente especificadas, ¿verdad? Y que no sería ningún problema a la luz de la Escritura que tengamos que ponernos de acuerdo cómo vamos a proceder en aquellas áreas donde no está claramente especificado. Pero que en ningún momento eso debe ser motivo de separación, a menos que tu conciencia te acuse gravemente, ¿verdad? En ningún lugar del Nuevo Testamento dice específicamente a qué edad se debe bautizar una persona, ¿verdad? A mí me parece que es muy claro que se bautizan los creyentes, los que han nacido de nuevo. Pero ¿a partir de qué momento nacieron de nuevo? ¿Hay alguna edad límite? ¿Una edad en la que Dios dice, no, yo no los voy a hacer nacer de nuevo hasta que cumplan tanta edad? No, no dice. Y tenemos a Juan el Bautista, que ya tenía el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. ¿A qué edad puede ser que Dios haga nacer una persona de nuevo? No lo sabemos. Y podemos tener distinción, oye, ¿se puede bautizar a alguien de 11 años, de 15, de 18, de 20?
Algunas edades nos van a decir, oye, es como que sí ya sabe, ¿no? Pero acá no sabe. Y otros van a decir, es que no es algo que si se sabe o no, es algo que pasa. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero tenemos que llegar a un consenso y decir, así son las normas que vamos a tener. Y si alguien dice, no, yo quiero bautizar a mi niño desde que nace, bueno, pues entonces que se vaya a congregar a otra parte, que se vaya a buscar allá los presbiterianos, que ellos hacen eso. Pero no los tachamos como que no sean cristianos, ¿verdad? La Biblia no dice que sí o que no en cuestión del bautismo de infantes. Y vamos a poder decir, bueno, nosotros vemos que son creyentes, todos los ejemplos bíblicos son de creyentes, y alguien podrá decir, pero no dice que no. Pues es cierto. Si nos vamos a separar, congregar en lugares diferentes para mantener la conciencia tranquila, ok, pero en ningún momento significa que uno es menos cristiano que otro. Necesitamos esa madurez. Necesitamos ver hacia afuera y decir, claro que no somos los únicos salvos, ¿verdad? No somos la única iglesia que tiene la verdad. No. Dios siempre se ha guardado un remanente a quien le place, quien menos te imaginas. Buscamos a nuestros hermanos en Cristo en cualquier lugar porque sabemos que Dios es soberano y puede llamar a quien Él le plazca. Esto nos debe dar una madurez para decir, tengo otros hermanos en Cristo, aunque no estoy de acuerdo en ciertas cosas. Y al mismo tiempo, si en lo esencial ellos no se apegan a la Escritura, entonces no son nuestros hermanos en Cristo. ¿Me explico? Seamos obedientes en lo que está claramente especificado. Y en lo que no, flexibles, buscando glorificar a Dios en lo que hacemos. Que vamos a orar, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a madurar, a entender cómo debemos ser fieles en todo lo que has dejado claramente especificado y cómo debemos ser tolerantes unos con otros en aquellas cosas en las que tú has dejado que decidamos porque no lo especificaste. Enséñanos a distinguir claramente entre aquello que es una instrucción precisa, una instrucción detallada, y en aquello que puede quedar el criterio de cada uno de nosotros. Que no confundamos una cosa con la otra. Que podamos ver a otros que te siguen, Señor, pero que no estemos de acuerdo en las cosas secundarias o terciarias, nos podamos ver como hermanos en Cristo, con diferencias, pero hermanos en Cristo. Que ninguno de nosotros se enorgullezca o se exalte a sí mismo porque tiene ciertas convicciones secundarias o terciarias. Que tengamos la madurez para dejar a un lado todo ese tipo de discusiones y trabajar juntos, Señor, para extender tu reino. Claramente, de forma pacífica y con armonía. Queremos, Señor, conocer a otros que tú has llamado, aunque tengamos diferencias. Queremos, Señor, ver a quienes más has llamado para servirte en nuestra ciudad, en nuestro estado y en cualquier parte del mundo. Queremos, Señor, ser fieles en todo lo que has mandado. Queremos ser fieles con una conciencia limpia de que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance por obedecer fielmente tu palabra. Es difícil, es imposible para nosotros, pero no estamos solos. Tu Espíritu Santo está en nosotros y nos guía todo lo que es bueno. Perdona nuestras debilidades, perdona nuestras ofensas, Señor, porque no tenemos excusa, pero que podamos tener claridad, unidad en lo esencial, Señor, y libertad en lo que no está claramente especificado. Que tu Espíritu Santo nos haga madurar y que podamos, Señor, ser útiles a tus propósitos para que cualquiera que examine nuestras vidas o venga a nuestra congregación pueda ver, Señor, que nos esforzamos por servirte con una conciencia limpia, que ponemos todo nuestro esfuerzo en hacer lo que dice tu palabra, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Todos nuestros errores son nuestros, nosotros los provocamos, vienen de nosotros, pero todos nuestros aciertos son tuyos. Concédenos, Padre, tener cada vez más aciertos para saber que estás entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Próxima semana, si Dios quiere, terminamos Éxodo. Sería el tema número 95.
A ver cómo nos va con Levítico. Son menos la mitad de capítulos prácticamente, ¿verdad? Y luego sigue Números. No me imagino cuánto tiempo va a pasar para llegar otra vez a Mateo. Tal vez viene Cristo antes, ¿verdad? Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? A menos que oré rápido y no les di chance de preguntar. Pero bueno, si no, por lo pronto leo avisos. ¿Hay avisos? ¿Sí? Y aquí está. Una persona que nos visita por primera vez, Samantha Karina Escobedo, ¿está con nosotros? ¿Se puede poner de pie, por favor, Samantha? Un aplauso. ¿Puedes tomar tu lugar? Nos da gusto que nos visiten, estamos a sus órdenes, lo que podamos servirles. Y sigue sin preguntas, ¿verdad? Entonces, así nos vamos. Nada más recordarle de las ventas, están nuestros hermanos que prepararon algo para vender. Lo que se recaude de ahí es para las mejoras de este lugar y las ofrendas para que siga funcionando. Les aviso, les adelanto, estamos buscando la manera de minimizar al máximo el problema del calor que tenemos. Digo, no, todo el que venga a congregarse domingo sabe que tenemos problemas de ese tipo. Y vamos a hacer una prueba. Este domingo se pudo conseguir que nos presten un equipo que supuestamente está diseñado para ventilar lugares como el nuestro y que supuestamente con la cantidad de equipos necesarios puede haber un buen avance de mejora. Algunos de los documentos que leímos de hasta 6, 7 grados menos de temperatura y nos van a prestar, pagamos una cantidad mínima para que vengan a traer un equipo y podamos probarlo en funcionamiento el domingo. Esperamos en Dios que eso realmente nos ayude. Así que este domingo haremos una prueba, nada más nos pueden prestar un equipo, no sabemos exactamente cuántos equipos vamos a usar, pero aquí lo vamos a tener para la reunión de domingo. Lo digo para que sepan que estamos esforzándonos por hacer algo al respecto y solucionar ese problema, no porque no queramos aguantarnos el calor, sino porque queremos estar estudiando de Dios sin la distracción que trae ese calor, ¿verdad? Así que esperemos en Dios que sea lo que estamos necesitando. Así que van a ver un aparato de gran tamaño y vamos a ver cómo nos va y después de eso tendremos que tomar una decisión si avanzamos con la compra o no. Así que este domingo va a ser importante para ver ese experimento. Es todo. Y bueno, ese equipo que se va a comprar viene de lo que se da en las ofrendas, ¿verdad? Ninguno de nosotros recibe salario ni ofrenda por lo que hacemos. Todos aquí trabajamos para Dios gratuitamente. Así que todo lo que se recauda es para mantener este lugar funcionando y también lo vamos a enfocar en esos equipos y es lo que necesitamos para el beneficio de todos nosotros, ¿ok? Gracias, cuídense, supuestamente va a haber lluvias también, ¿verdad? Así que tengan precaución, si Dios quiere nos vemos el próximo domingo.